Hechos 15 del 36 al 41, dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado a la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos. Padre Celestial, a ti me encomiendo en esta mañana, Padre, que tu palabra caiga en nuestros corazones con poder, Señor. Desafíanos, rétanos, Señor, y haznos crecer para glorificarte de una mejor manera cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando los amigos se separan, ese es el tema al que nos lleva el día de hoy, hermanos. Los amigos, yo considero que la amistad entre seres humanos es una de las más grandes bendiciones que pueden existir, hermanos. Todas las personas deberíamos buscar relaciones de amistad duraderas y profundas, y sobre todo amistades en el Señor, amistades en Cristo. Habemos personas a las que se nos dificulta un poco más esto, ¿verdad? Hay personas que somos de personalidad más introvertida, nos cuesta socializar, pero creo, hermanos, que todos debemos de buscar amigos. De hecho, hermanos, yo considero que esa es una debilidad que tengo, y todavía me sorprendo después de 14 años que me haya podido casar, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la esposa que es mi mejor amiga que tengo, y mi esposa Araceli. Pero Dios me ha concedido también en la vida grandes amigos. Y hermanos, aquí las relaciones entre hermanos de iglesia, por supuesto somos hermanos en Cristo, nos une eso, pero también debemos vernos como buenos amigos. Un cristiano, una cristiana debe tener a sus mejores amigos dentro de la iglesia. Y hermanos, la amistad, tarde o temprano, va a ser puesta a prueba. Toda amistad, por muchos años que tenga, por muy cercanos que sean, por muchas experiencias que hayan vivido, va a ser puesta a prueba. Hermanos, y hoy en este pasaje vemos cómo dos grandes amigos, aquí su amistad fue puesta a prueba, y vamos a ver qué pasó más allá de lo que nos relata este pasaje, a la luz del Nuevo Testamento, cómo quedó esta amistad, esta relación entre Pablo y Bernabé después de este incidente, de este desacuerdo. Lucas, hermanos, el escritor de Hechos, está dejando este relato, y aunque ustedes recuerden que está dedicado a Teófilo, pero los receptores originales del libro de los Hechos, pues fueron las iglesias que fundó Pablo, y Lucas, que era su compañero, su médico a bordo, su médico misionero. Entonces, las iglesias que iban a recibir este libro de Hechos, hermanos, deberían conocer cuál era la razón por la cual Pablo ya no regresó con Bernabé en su segundo viaje misionero. ¿Por qué ahora llevaba a Silas? ¿Y cuál era la situación por la cual ellos dos habían llegado a tener este conflicto? ¿Y por qué su amistad se había puesto a prueba, hermanos? Hay tres verdades, por lo menos, que yo encuentro en este pasaje acerca de la amistad cristiana, hermanos. Y la primera verdad es que los amigos creyentes, estamos hablando de la amistad en un contexto cristiano, amigos entre dos amigos que conocen al Señor, que tienen una relación personal con Dios. La primera verdad, hermanos, los amigos son amigos porque comparten cosas en común. Tienen cosas en común. Y la relación entre Pablo y Bernabé, hermanos, yo la veo como una relación de amistad. Cuando vemos todo el Nuevo Testamento, no solamente el libro de los Hechos, sino todo el Nuevo Testamento, vemos que Pablo y Bernabé eran amigos. Esta amistad llevaba por lo menos, a este punto, por lo menos ya llevaban 15 años de relación Pablo y Bernabé. Habían vivido muchas experiencias, hermanos. Incluso Pablo, podríamos decir que él se sentía en deuda con Bernabé porque Bernabé había sido un instrumento grande. Recordemos cuando
Pablo llega a Jerusalén recién convertido. Los hermanos, ¿qué dijeron? Bienvenido, Pablo, qué gusto que ya eres cristiano, pásale. No pasó eso en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué experimentó Pablo, hermanos? Un rechazo. El perseguidor ahora dice que es uno de los nuestros. No lo creo del todo. Y no lo aceptaban. ¿Quién fue el instrumento para ser aceptado en la iglesia de Jerusalén? Bernabé. Bernabé tomó a Saulo, en ese entonces todavía sí se le conocía, y lo presentó ante los apóstoles. Y solo a través de esa mediación de Bernabé fue que ya Pablo, dice Hechos, entraba y salía con ellos. Ya finalmente había sido aceptado. Otra experiencia, hermanos, en donde Pablo podría experimentarse como en deuda con Bernabé, fue que cuando nace la iglesia de Antioquía y Bernabé es comisionado por la iglesia de Jerusalén para supervisar los trabajos de inicio de esta nueva iglesia, Bernabé llega a Antioquía y ve la gran obra, ve cuántos convertidos hay, ve cómo Dios está abriendo los corazones de los gentiles, de las personas no judías para creer en Cristo. Y entonces dice, aquí hay mucho trabajo, yo no puedo solo. Aquí cerquita está una ciudad que se llama Tarso. Y entonces fue por Saulo, por Pablo, y lo trajo a Antioquía y le dijo, ayúdame. Y se estableció con Bernabé ahí todo un año enseñando a la iglesia. Después de un tiempo, el Espíritu Santo indicó que Pablo y Bernabé deberían ser ordenados y comisionados por la iglesia para anunciar el evangelio en otras ciudades que eran donde ya había presencia judía, pero había mucho más presencia gentil. Y es como inicia el primer viaje misionero. Todo ese viaje lo hicieron Pablo y Bernabé de principio a fin. ¿Qué no vivieron en ese viaje, hermanos? Lo hemos visto en estas predicaciones. Persecución. En una ocasión los confundieron con dioses paganos y ya les querían rendir adoración. Vivieron de todo, pero sobre todo vieron milagros de Dios ahí, curaciones milagrosas, y vieron la mano de Dios. A su regreso a la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé unieron su ministerio juntos para enfrentar una doctrina herética que se estaba ahí queriendo introducir, donde los judaizantes, unas personas que habían venido de Judea, estaban obligando a los no judíos que habían creído en Jesús a hacerse judíos primeramente, a abrazar la religión judía, circuncidándose y comprometiéndose a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé, nuevamente haciendo equipo, confrontan a estos judaizantes. Tan es así que la iglesia de Antioquía, su iglesia, los comisiona a Pablo y a Bernabé para Jerusalén, para realizar un viaje y participar en el concilio el primer concilio cristiano, en donde se establece que no es necesario la circuncisión para los cristianos, no es necesaria la ley, sino solamente la gracia de Dios basta para nuestra salvación. La fe en Cristo Jesús. Cristo y solo Cristo. Gracia y sola gracia es lo único que necesitamos para ser salvos. Pero estos amigos, este par de amigos, finalmente su amistad es puesta a prueba. ¿Y qué tenían en común? ¿Cuál era la amistad? Lo que tenían en común Pablo y Bernabé, pues una pasión verdadera, un amor por el Señor. Una pasión verdadera por la obra misionera. Un fuego ardía en el corazón de Pablo y Bernabé, y ese fuego era que los paganos, los gentiles, todas las naciones conocieran el Evangelio de Jesús y hubiera iglesias en todo el mundo conocido. Eso tenían en común. Así que vemos, hermanos, cómo estos amigos, al igual que ahora, hermanos, ¿qué tienen en común muchos amigos? Bueno, pues muchos amigos en la actualidad comparten en que fueron a la misma escuela, o son del mismo oficio, vivieron en la misma calle, o tienen los mismos gustos, ¿no? La misma pasión por el deporte, les gusta el mismo, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, etc. Y esas cosas en común, pues los hace fortalecer la amistad, ¿sí? En el caso de ellos, era su llamado y su celo por la obra misionera, hermanos. Estos amigos
estaban viviendo ahora una crisis en su amistad. Pero eran hombres de convicciones, hermanos. Y yo quisiera hacer un llamado a los hermanos aquí. Hermanos de la iglesia, veámonos no solamente como hermanos, veámonos como amigos, porque a nosotros nos une algo en común, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que somos conciudadanos del mismo reino. Yo les he dicho a los jóvenes de la iglesia que tus mejores amigos de toda la vida sean los de la iglesia. Y yo me gozo de ver aquí en la iglesia amistades de muchos años, hermanos. Amistades que el tiempo no ha podido destruir, que seguramente han vivido también pruebas y su amistad se ha puesto a prueba, pero han salido adelante en su amistad. Gloria a Dios por las amistades cristianas. Y sería muy bueno que si tú dices, y tú eres un nuevo creyente y a lo mejor pues no conoces obviamente a muchos en la iglesia, te acerques. Aquí habemos amigos. Así como Pablo y Bernabé construyeron su amistad en el marco de la iglesia, así también hoy. Muchos de nosotros, yo doy gracias a Dios por mis amigos, la mayoría de los jóvenes de mi época, de la Unión de Jóvenes allá en Tehuacán, seguimos siendo amigos, seguimos llamándonos, viéndonos y disfrutamos cuando podemos vernos de nuestra presencia. Pablo y Bernabé, hermanos, son dos ejemplos de buenos amigos de iglesia y de ministerio. Una de las necesidades básicas, como ya lo mencioné, hermanos, de los seres humanos es amistades sólidas, es decir, relaciones profundas de amor con gente que no comparten tu misma sangre, tu misma relación familiar. La amistad, pues, es algo fundamental. Cultiva amistades que valgan la pena, hermano y hermana. Que compartan tu misma fe en Cristo y tu misma pasión por el ministerio y por la obra misionera. Pero, mis amados hermanos, no importa cuánto tiempo lleves de amigos, no importa cuántas experiencias hayan vivido juntos, la amistad un día será puesta a prueba. Y eso les pasó a Pablo y Bernabé. Y esto nos lleva a la segunda verdad, hermanos. Los amigos llegan a tener puntos de vista irreconciliables en alguna ocasión. Los amigos no siempre van a estar de acuerdo en todos los temas y van a tener el mismo punto de vista en todos los asuntos. Hermanos, las vidas de los seres humanos están construidas en base a las convicciones. Tú eres lo que son tus convicciones y tus ideas, tus formas de pensar. Hermanos, tus pensamientos, tus ideas, tus principios son los que rigen tus decisiones, la toma de tus decisiones, tus ideas y de aquello de lo cual tú estás convencido. Tus principios éticos y morales, pues son los que van a decidir lo que haces todos los días. ¿Qué tipo de emprendimiento vas a hacer? ¿Qué tipo de negocio vas a poner? Todo eso lo moldean tus principios y tus convicciones. Tu sentido del deber ser es lo que ha construido tu vida hasta el día de hoy. Si has rechazado alguna oferta de trabajo con un salario a lo mejor muy atractivo, con prestaciones muy atractivas, pero quizá ese trabajo implicaba pasar menos tiempo con tu familia, o el giro del trabajo a lo mejor no era muy armónico con el evangelio, y tú lo rechazaste. Bueno, pues esas son convicciones, y esas decisiones basadas en tus convicciones glorifican a Dios. Si te has alejado muchas veces, tus convicciones te han llevado incluso a romper relaciones con personas con las cuales ya no puedes convivir igual. ¿Por qué? Porque tus convicciones te han llevado a ese punto. Entonces, las personas, hermanos, tenemos convicciones, pero hay personas sin convicción, ¿eh? Hay personas que no tienen convicciones. De hecho, se amoldan a la circunstancia. Y eso también es lamentable. Se dice de Joseph Fouché que su carrera política en la Francia de la época de la Revolución Francesa en el siglo XVIII se caracterizó sobre todo por su habilidad para asegurarse su propia sobrevivencia y para mantenerse a flote a toda costa, independientemente de quién ocupe el poder en Francia.
Este hombre era audaz, frío, ambiguo, impenetrable, y Fouché no tenía personalidad y por eso su agilidad. Cuando estalló la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, él apoyó con ardor en la Asamblea Nacional y primero se adhirió a los girodinos, que formaban la mayoría. Pero cuando el partido girodino va perdiendo su hegemonía, principalmente a partir de la entrada de Robespierre, Fouché va desplazando sus preferencias hacia el lado más radical jacobino y así pasa de ser un monárquico moderado a ser uno de los jacobinos más radicales, convirtiéndose en miembro del Comité de la Salvación Pública. Después pasaron los años y tras la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, negoció el traspaso de poderes con los aliados y contribuyó al retorno de la monarquía. Noten, después de ser un jacobino, fue un monárquico, ¿no? Comienza a mantener relaciones con Luis VIII y le ofrece el trono a cambio de un puesto en su reino. Fouché no tenía convicciones. Él se amoldaba a las circunstancias para mantenerse vigente. Pero Pablo y Bernabé no eran como Fouché. Pablo y Bernabé eran hombres con convicciones. Y como vemos en este pasaje, eran difícil moverlos de su posición. ¿Cuál era el propósito? Bueno, ya lo leímos. Pablo le dice a su amigo Bernabé, oye, vamos, regresemos a las ciudades donde hemos predicado el evangelio para ver cómo se encuentran los hermanos. Era su pasión. Así como los amigos de hoy dicen, oye, vamos al fútbol, vamos al béisbol, vamos al cine. Las cosas que hay en común. ¿Cuál era lo que tenían en común? Las misiones. Vamos nuevamente al viaje misionero, le dice Pablo a Bernabé. Y Bernabé dice, claro, es mi gusto. Y Bernabé le dice, llevemos a Marcos. Y entonces ahí empieza el problema. Porque Pablo dice, no, yo no estoy dispuesto y no veo conveniente. De hecho, esa es en el original, eso es lo que la expresión de Pablo es, yo no veo conveniente llevar a aquel que desertó, a aquel que nos abandonó en el principio, en el primer punto del primer viaje misionero. Y entonces aquí hay dos puntos de vista. Cada uno defiende su posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bernabé insistía en llevar a Juan Marcos. Y alguien podría decir, bueno, pues es que Juan Marcos es tu sobrino, Bernabé, pues es tu pariente y por eso lo apoyas. Pero Pablo decía, no, yo no estoy dispuesto, no lo veo conveniente. Y alguien decía, bueno, pues alguien que ceda, ¿no? Cede tantito, Pablo, cede tantito Bernabé, pero no hubo. O sea, aquí la palabra que se utiliza en el original cuando dice, y hubo tal desacuerdo, hermanos, es una palabra que es paroxismos, de donde viene la palabra médica paroxismos. Esta palabra médica paroxismos se utiliza mucho en el gremio médico, significa el punto máximo de manifestaciones clínicas de algún padecimiento, ¿sí? Es la exacerbación de algún padecimiento, de algunos síntomas. Entonces aquí vemos cómo la palabra paroxismos es el desacuerdo, es el punto donde se rompe la cuerda, donde se rompe el hilo, donde ya no hay forma de cómo continuar con la negociación. Y vemos, hermanos, podríamos preguntarlo así, bueno, y a todo esto, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Alguien podría decir que Pablo, porque él era el apóstol y porque la obra misionera requiere de personas valientes y no de desertores. Y además, se dice que la iglesia de Antioquía, como ya leímos aquí, encomendó a Pablo y a Silas para el viaje. Y no se dice de eso de Bernabé y de Marcos. Además de que no se narra en las escrituras nada más del viaje de Bernabé, pero sí continúa el relato de Pablo. Y esas podrían ser algunas razones para decir, bueno, pues Pablo era el que tenía la razón. Pero alguien también podría decir y objetar que la razón estaba del lado de Bernabé porque le dio una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad sirvió para hacer de Marcos alguien que finalmente resultó ser muy útil al ministerio, como el mismo apóstol Pablo lo reconoció. Lucas, el autor de Hechos, al parecer deja la cuestión sin definir.
Y los receptores originales de las iglesias, que eran las iglesias fundadas por Pablo, hermanos, ellos seguramente conocían esta historia y conocían personalmente tanto a Pablo como a Bernabé, y aquí no era la idea dejar en mal ni a uno ni a otro. Y hay una expresión, ¿verdad?, que usamos aquí en México, donde decimos, los dos se montaron en su macho y no hubo manera de que ninguno de los dos se diera. Pero es que ambos eran hombres de convicción. Pablo tenía celo por la obra y decía, no, la obra de Dios requiere de personas fieles y valientes. Y Bernabé, recordemos que Bernabé era un apodo, que significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre de gran corazón. Y así como él fue el instrumento para darle a Pablo la oportunidad de ser aceptado, él quiso darle una oportunidad de reivindicación a su sobrino Juan Marcos. Y hermanos, ¿por qué tomaron caminos distintos? Bueno, Pablo tenía un principio ético de no trabajar en terrenos donde otro siervo del Señor ya estaba trabajando. En Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, si Bernabé se fue a su tierra, porque recordemos, ¿de dónde era Bernabé? De Chipre. Entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se va a Chipre. Y Pablo toma rumbo a Siria, rumbo a su tierra de Pablo, justamente, que era Tarso. Y de ahí comienza su recorrido por toda Asia para confirmar a las iglesias. Ahora vemos aquí, hermanos, que lo ideal es que tú tengas una combinación de Pablo y Bernabé. Que tengas el celo de Pablo, pero que también tengas la compasión de Bernabé por dar una segunda oportunidad a aquel que, pues a lo mejor inició su ministerio con tropiezos. Por ejemplo, si tú eres como Pablo, vas a ser poco tolerante con tus hermanos. Y entonces a la primera que incumplan con algún deber, la primera vez que ese hermano o hermana llegue tarde, o no mande su informe, o le falte algo en su trabajo, tú vas a llegar y a cortar cabeza directamente. ¿No sabes qué? El hermanito, la hermanita, ya se equivocó y no sirve. No hay que darle una segunda oportunidad. Si eres como Pablo, ¿verdad? Ahora, si eres como Bernabé, vas a ser alguien compasivo. Alguien que verá en todos un gran potencial de servicio, como vio Bernabé en su sobrino Juan Marcos. Y Bernabé, hermanos, hay que reconocer que Bernabé tenía buen ojo, porque él fue el que le echó el ojo a Pablo. ¿Y quién fue Pablo, hermanos? Y Bernabé también vio un gran potencial en Marcos, y Marcos llegó a ser un gran siervo de Dios, hermanos. De hecho, el que terminó siendo el ganón aquí fue el apóstol Pedro, porque vean cómo Pedro se expresa de Juan Marcos en 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Noten cómo el primer instrumento para la restauración de Marcos fue su tío Bernabé. Pero Dios usó a alguien que también fue un instrumento grande y que sabía lo que era ser restaurado, que fue el apóstol Pedro. Los verdaderos amigos, y que son consiervos de ministerio, hermanos, a pesar de tener diferencias en asuntos prácticos del ministerio y de la obra, seguirán siendo amigos y seguirán ambos en el ministerio, aunque ya no trabajen juntos. Uno pudiese pensar, si nada más tuviéramos este relato de Hechos, pudiésemos pensar que Pablo y Bernabé ya no se hablaron a partir de acá. Pero eso no es lo que da testimonio en la Escritura, hermanos. La Escritura nos deja en el Nuevo Testamento que no continuaron con rencores estos dos siervos de Dios. Vamos a continuar. El pasaje, hermanos, nos habla de que Pablo y Bernabé tomaron rumbos distintos, pero no se convirtieron
en enemigos. Yo no me imagino a Pablo recorriendo las iglesias que fundaron allá en Asia y pasando por pues, cada una de estas ciudades, diciéndoles, porque obviamente le preguntaban, oye, ¿y Bernabé? ¿Por qué no viene contigo? Yo no me imagino a Pablo respondiéndoles, ¿se acuerdan de Bernabé? Bueno, pues para mí él ya no es cristiano. Oren por su salvación y eviten juntarse con él, y si los visitan no lo reciben, bloqueenlo del Facebook y del WhatsApp. No, yo no creo que Pablo andaba hablando mal de Bernabé. Y lo vemos en las cartas. Ahorita vamos a ver cómo se expresaba Pablo y cómo Pablo reconocía el llamamiento de Bernabé. Tampoco Bernabé tomó esa actitud. El motivo de separación, hermanos, de Pablo y Bernabé no fue un asunto doctrinal. En doctrina estaban unidos. Recordemos, juntos combatieron a los judaizantes. El motivo fue un asunto práctico, un asunto secundario, un asunto que no significaba, tampoco fue un asunto de pecado, ¿sí? De inmoralidad, ¿sí? No, fue un asunto de diferencias de opinión de cómo deberían hacerse las cosas. Y hermanos y hermanas, las diferencias de opinión prácticas de cómo deberían hacerse las cosas no debería separarnos, no debería, mucho menos enemistarnos, ¿verdad? Esto no, simplemente son puntos de vista distintos, pero no son cuestiones ni doctrinales, ni tampoco de pecado. Vean cómo el apóstol Pablo sí tenía instrucciones respecto a cuestiones de inmoralidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 les dice a la iglesia de Corinto, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse a comer. Ese no era el caso de Bernabé. Ese no era el caso de Bernabé. En este caso, en el caso de Bernabé, de hecho Pablo se expresa, hermanos, de una forma correcta en su carta y reconociendo la veracidad del llamamiento de Bernabé. Por ejemplo, en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También en Filipenses, Pablo reconoce y legitima el ministerio de Bernabé diciendo, ¿o a poco solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Es decir, que tanto Bernabé como Pablo desarrollaban un ministerio bivocacional. Es decir, ellos trabajaban con sus manos. Habían renunciado a su derecho a ser sostenidos por las iglesias. Y eso nos habla de que Pablo y Bernabé no quedaron siendo enemigos, hermanos, toda su vida. No hubo rencores. De hecho, hermanos, las enemistades son obras de la carne. Hermanos y hermanas, aprendemos a trabajar y aprendamos a trabajar en equipo para el Señor. Y si surgen diferencias, que la gracia de Dios nos ayude a superarlas, como sucedió con Pablo y Bernabé. Y que esas diferencias de pensamiento que llegan a presentarse en el trabajo ministerial, hermanos, acerca de cómo deberían hacerse las cosas, no pongan nunca en riesgo nuestra amistad. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos opiniones diferentes de, por ejemplo, cómo deberían hacerse los cultos, qué puntos deberían de llevar, cómo debería ser la predicación, cuánto debería durar, ¿verdad? Cómo deberían los maestros dar su clase de escuela dominical. Tenemos diferencias de opinión respecto a cuándo es el mejor momento para regresar a tener reuniones presenciales y muchas otras cosas, hermanos, de diferencias de opinión. Pero esas diferencias de opinión no deben separarnos, no deben poner en riesgo nuestra amistad. Hay iglesias que sí son muy radicales, hermanos, y que fomentan enemistades y construyen enemistades. Hay iglesias que cuando alguien decide cambiarse de congregación, por ejemplo, les dan la orden a los hermanos de no llevarse más con esas personas.
y se les empieza a ver y a tratar como a un enemigo. Hermanos, esas iglesias no son iglesias, realmente parecen más una secta. Entonces las diferencias de opinión y de pensamiento no deberían generar enemistades. La amistad que nace en el contexto de la iglesia, hermanos, es una tremenda bendición. Y es digna de ser cuidada, de ser valorada y de ser protegida. Cuando dos o más amigos trabajan juntos para la obra del Señor, hermanos, eso es todavía una enorme bendición. Pero esa amistad, estas amistades serán puestas a prueba algún día. Y quizá va a ser por cuestiones por nimiedades, hermanos, por pequeñeces, que son simplemente criterios distintos. Y aunque cada uno quizás siga sus convicciones, hermanos, y tomen rumbos distintos, no permitas que eso te haga enemigos. Pablo y Bernabé tomaron caminos ministeriales diferentes, pero eso no los constituyó en enemigos. No fueron enemigos entre ellos. Y debemos de luchar, hermanos, porque la amistad entre hermanos, entre cristianos, nunca se rompa. Muy diferente lo que ya hemos leído acerca de cuando hay cuestiones doctrinales, hermanos. Cuando una doctrina fundamental está siendo atacada, o cuando hay un pecado no confesado, no arrepentido, ¿verdad? Ahí entonces la Biblia sí da directrices de no mantener una comunión fraternal. Pero cuando son diferencias de opinión, hermanos, el llamado de la palabra de Dios es hacer amigos. ¿Cuál es el máximo ejemplo de amistad? Dios es un Dios amigo, hermanos. Dios se ha constituido amigo de los seres humanos, de nosotros los pecadores, hermano. A Jesús se le llamaba amigo de publicanos y pecadores. En su noche previa a ser crucificado, Jesús, en esa reunión privada con sus 12 apóstoles, les dijo: ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Lo contrario a la amistad es la enemistad. El ser humano, los seres humanos, tú y yo, nos constituimos en enemigos de Dios por abrazar nuestro pecado, por seguir un camino contrario a los mandamientos de Dios. Pero Dios, el amigo, Él diseñó un plan, una manera de reconciliarnos con Él. Y ahora, hermanos, a través de la muerte y el sacrificio de Cristo, su obra en la cruz y su resurrección de entre los muertos, ahora, hermanos, nosotros podemos gozar de una amistad con Dios. Una de las doctrinas más maravillosas en torno a la cruz, hermanos, es la doctrina de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, dice la palabra de Dios, reconciliando consigo al mundo. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Es Dios tu mejor amigo? Jesús es el máximo ejemplo de amistad. Él les dijo también a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo, el amigo, es el modelo de amistad que ha sido dejado para ti y para mí. ¿Qué tan amigo eres? Basándote en el modelo de Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos. En primer lugar, si alguien no ha sido reconciliado con Dios, si no ha recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre derramada de Jesús en aquella muerte expiatoria, si alguien no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de que te reconcilies con Dios.
y de que Dios se convierta en tu amigo. Y entonces recibirás la vida de Dios en ti y tendrás la capacidad para construir relaciones de amistad con tus semejantes, que sean relaciones que glorifiquen a Dios. Y aunque éstas sean puestas a prueba un día, no se rompan. Así como Pablo y Bernabé. De esta manera Dios usó dos ministerios. Y ahora ya no había un ministerio misionero, un equipo misionero. Ahora había dos equipos misioneros abarcando más regiones. Que el Señor nos ayude, hermanos, a fortalecer nuestros lazos de amistad entre nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por la exquisitez del amor entre hermanos en Cristo. Una de las grandes bendiciones que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús es la amistad entre creyentes. Gracias te damos porque no solamente nos vemos como hermanos o como personas que pertenecemos a la misma iglesia, pero que hay distancia sentimental o emocional entre nosotros. No permitas, Señor, que esa sea la experiencia. Ayúdanos a construir relaciones fuertes y sólidas de amistad entre nosotros, siguiendo el modelo de Jesús, porque tú, Señor, tú, Padre, eres el modelo de amigo más grande que tenemos. Señor, sé glorificado, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.